sea lo más ameno, lo más fácil y entendible para todos, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, me frenan y la hacemos en el momento, ¿no? No esperemos hasta lo último, porque después uno se olvida lo que quería preguntar o cualquier cosa de esas, entonces hagámosla en el momento. Eh, este tipo de charlas estamos tratando de hacer, por lo que quiere Damián que le expliquemos, es a todo nivel y para que cada uno pueda ir expresando. Va a haber charlas de quemado, va a haber de politraumatizados, va a haber de diabetes, hay un montón de charlas que va a haber durante todo el año, ¿sí? Que van a estar buenas como para que uno tenga un ratito de escuchar, porque hay algunas cosas que por ahí yo puedo aprender de ustedes, que no son mi especialidad, y ustedes pueden aprender de mí o de otro médico que no es la especialidad de ustedes. Lo que yo trato de hacer hoy con esta charla es no explicarle cuál es el último avance en quemaduras ni lo que tienen que hacer si van a hacer un injerto de piel en un quemado 60%, sino que se lleven un poquito algo de lo que sería la atención médica urgente en guardia, más ustedes que por ahí es lo que tienen que ver, o quién internar o quién no internar de los pacientes que llegan a la guardia o esas cosas. ¿Sí? Vamos para adelante. Ahí. Hace un par de años, una de las principales causas de quemaduras que teníamos, más para fin de año, eran esto de los fuegos artificiales. ¿Sí? Hoy en día eso ha descendido muchísimo, no hay casi tantos accidentes. El año pasado hubo, si no me equivoco, en el Hospital del Quemado, 10 casos. Nada, en comparación de lo que eran antes, que eran infernales. Bueno, lo primero que tenemos que saber es, por ahí uno cuando trabaja, que recién empieza con esto de la medicina, hace mucho ambulancia y empieza con estas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuando llegamos, ¿no?, a un lugar del accidente y vemos un paciente quemado. Muchas veces tenemos que esperar hasta que los bomberos entren al lugar, nos digan sí, está todo ok, no hay ningún riesgo para los médicos, que supuestamente son los que tenemos que entrar en el último momento cuando los bomberos nos digan que no hay peligro. ¿Sí? Muchas veces no pasa eso y entra el médico al lado de los bomberos, ¿sí?, que es un peligro tanto para los bomberos como para los médicos también. ¿Sí? Lo que nos podemos encontrar es un paciente que está quemado, tirado en el piso, ¿sí?, donde nosotros no sabemos qué fue lo que pasó más que ver las quemaduras. Y esto es un problema, porque lo que tenemos que entender a veces es que ese paciente no fue por ahí nada más que quemado. Lo que tenemos que entender es qué fue lo que produjo las quemaduras. Hay veces que puede ser por fuego directo, a veces que pudo haber sido una explosión. Entonces el paciente no va a tener nada más que las quemaduras, sino que va a tener aparte politraumas. Hay veces que el paciente está como obnubilado y uno dice, ah, porque estuvo en contacto con mucho humo y está por hipoxia cerebral, está como obnubilado, y hay veces que ese traumatismo mismo del accidente pudo haber tenido un TEC no con pérdida de conocimiento, pero sí haberlo dejado inconsciente y eso hace que tenga esa obnubilación. Lo primero que tenemos que entender también es esto, de la evaluación prehospitalaria. Cuando nosotros llegamos y vemos al paciente, lo primero que tenemos que hacer es retirar al paciente de ese lugar, ¿sí? Después, yo se los pongo así como ítems, pero esto en realidad uno cuando llega lo hace todo en el mismo momento, ¿sí? Uno dice, bueno, tenemos que retirar al paciente, lo tenemos que retirar en camilla, pero lo primero que tenemos que hacer es el ABC, ¿sí?, para saber si el paciente está consciente, si está inconsciente, si respira, si está bien hemodinámicamente, ¿sí? Tenemos que retirarle la ropa. ¿Por qué? Ahí tenemos varias cosas. Una es que si el paciente está con ropa de nylon o algo, ese nylon sigue produciendo quemadura en el cuerpo. Después, ¿qué fue lo que produjo la quemadura? Si fue el fuego, si fue algún químico, el químico y está en la ropa va a seguir actuando sobre la piel del paciente y va a seguir profundizando esas quemaduras. Fundamental cuando es por un químico hacer lavado profuso. El lavado profuso quiere decir no con un suerito de solución fisiológica lavarlo y tirarlo. No, si pueden, abajo de una ducha y que corra agua, que haga un buen efecto eso. Hay que barrer ese químico que produjo la quemadura. ¿Sí? Envolver al paciente una vez que es, por ahí mucho de esto lo tenemos en la guardia. Llega un paciente quemado a la guardia,
se le retira la ropa, todo, y uno lo deja en el showroom. No, dejarlo así que está bien. No, al paciente hay que cubrirlo para que no pierda calor. ¿Sí? Va a estar edematizado, ¿sí? Va a perder calor, va a tener frío, ¿sí? Todas esas cosas influyen en el post quemadura, ¿sí? Y el traslado. El traslado que hacemos una vez que nosotros sacamos al paciente del lugar donde estuvo quemado, ¿sí? Es fundamental para saber una cosa. ¿Cuánto vamos a tardar en hacer el traslado? Una cosa es que nosotros estemos acá en el medio de la ciudad y tengamos clínica, tenemos hospitales, tenemos centros de atención, todo. Ahora, si estamos un poco más alejados y vamos a tardar más de 30 minutos, ¿sí? Fundamental dos cosas, como dice ahí. Una es la vía periférica, de colocarla y empezar la hidratación del paciente, pero lo más importante es la vía aérea. ¿Sí? Lo primero que tenemos que preservar es la vía aérea del paciente. Sabemos que podemos tener un edema de glotis que puede ser inmediato, que ese inmediato puede ser en 10 minutos, ¿sí? Y hasta tardío, que puede llegar a los 40 minutos el edema de glotis. ¿Sí? Según el tipo de quemadura que tuvo, qué tan expuesto estuvo al humo, ¿sí? O al calor. Por ahí no fue humo, había mucho calor en la habitación y eso produce también quemaduras, ¿eh? Y eso hace que el edema de glotis por ahí no sea en el momento que ustedes lo están viendo al paciente y el paciente esté hablando, consciente, todo, y después de a poco empiece con estridor, con tos, ¿sí? Empieza como que le cuesta hablar, como que le cuesta respirar, y ahí a la media hora por ahí hace el edema de glotis. Y después es imposible intubar. Esto puede ser que nos llegue un paciente así, y ustedes lo ven, está quemado de la zona umbilical hacia arriba, ¿sí? Fuego directo. Esto fue por una explosión de una cámara de electricidad, tipo las de Segway y todo eso que se usan. Y al hacer el contacto de una de las llaves, explotó, ¿sí? Y ellos hacen un fogonazo terrible, y por ahí no tiene una quemadura eléctrica, pero sí tiene una quemadura por fuego directo, que es lo que hace en ese momento la explosión. Ese era uno en guardia. Esto es una paciente que me llegó a mí al consultorio. ¿Sí? ¿Cuánto? 4 días después de haberse quemado. Y llega así, llega con las ampollas, algunas que se le reventaron, otras que se le habían reventado a propósito, llena de crema. Bueno, esto no es lo ideal. ¿Sí? En realidad está mal. Lo que tenemos que hacer una vez que llega la guardia, hoy en día no hay ni que pensarlo. Las ampollas se sacan todas, estén como estén. ¿Sí? Se sacan todas las ampollas, se hace una curación. ¿Sí? Uno cuando coloca el Platzul, que hoy tenemos a Karina acá del Platzul que nos vino a auspiciar, tenemos que saber que la capa de Platzul que tenemos que poner es una capa de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros. ¿Está bien? No más. No es que si yo le pongo más Platzul voy a hacer que la quemadura cure más rápido. Lo que hacemos es que venga el paciente todo enchastrado, como este caso. ¿Está bien? En el ingreso hospitalario, otra vez el que lo recibe tiene que hacer otra vez el ABC, ¿sí? Para saber cómo está el paciente, obviamente hemodinámicamente, en la parte respiratoria y todo lo demás. Preguntar, fundamental, cómo fue el accidente, qué pasó y cuánto hace que fue el accidente. ¿Sí? Eso nos va a servir para la parte de hidratación, que es el segundo punto que tenemos acá. Ahora vamos a charlar sobre eso, que es la parte de la fórmula de Parkland, que es la que hay que supuestamente saber o tenerla anotadita en algún lado para decir, bueno, el paciente se quemó hace 6 horas, pero recién me lo traen a la guardia. Hay una fórmula que dice que en esas 2 horas que tenemos, pues son las primeras 8 horas, tenemos que pasarle el 50% de líquido que pensamos que pudo haber perdido. ¿Está bien? Ahora lo vamos a charlar. Sonda nasogástrica, si el paciente está inconsciente. Sonda vesical, para ver el ritmo diurético que tiene a medida que vayamos haciendo todo el tema de la hidratación y la reposición de líquidos. Control del dolor. Los pacientes quemados, cuando son, no por una quemadura de sol o por ahí una quemadura chiquita, pero una quemadura grande, que es el 30-40% del cuerpo, ¿sí? El paciente, según los antecedentes que tengan, hasta pueden tener problemas cardiológicos, un infarto, cualquier cosa, nada más que por el dolor. Fundamental el tema de cubrirlos por el dolor a los pacientes quemados. Y control de las complicaciones, infecciones, después que si el paciente es diabético, si es hipertenso, por el dolor se puede hipertensar más todavía, todo lo que tenga de patologías previas el paciente. La etiología, saber por qué fue la quemadura. Si fue por líquidos calientes, sólidos calientes, fuego directo, electricidad, si son quemaduras solares, ¿sí?
Por ejemplo, hay gente que, lo charlábamos el otro día en la otra charla que hicimos, una quemadura A de sol que tiene el 40% del cuerpo quemado, que es lo normal que tenga, si uno se quedó dormido en el sol, va a venir y va a estar con la mitad del cuerpo anterior o posterior quemada, ¿sí? Eso va a ser casi un 30 o 40%. Ese paciente, la mayoría de las veces, se le dice, no, tenés que ponerte una crema, esto, aquello y a casa. Y hay que ver, porque realmente esos pacientes, si la quemadura es del 40%, tienen que ir internado directamente. Ahora lo vamos a ver después. Bueno, esta es la evaluación del paciente quemado. ¿Sí? Tenemos dos formas de hacerlo. Una es la regla de los 9, ¿sí? Si uno la conoce y la tiene grabada en su memoria. Y si no, la otra es mucho más sencilla, es la regla de la palma de la mano. La de la regla de la palma de la mano es con la mano cerrada, ¿sí? Y con eso vamos viendo más o menos cuánto del cuerpo quemado tenemos. Ahora no es nuestra palma, es la palma del paciente, el tamaño que tenga el paciente, ¿sí? Tenemos la diferencia de si es un chico, yo no puedo ponerle mi palma en la mano para ver cuánto tiene quemado. Y si es un señor que mide 2 metros, tampoco es mi palma en la mano, es la del señor. ¿Está bien? Y después la regla de los 9, que tenemos más o menos, siempre son múltiplos de 9. Vamos ubicando el 18% entre el tórax y el abdomen en la cara anterior. Lo mismo pasa en la parte posterior. La cabeza un 4,5%. Miembros es el 9%. Y así más o menos uno va viendo cuánto tenemos del cuerpo quemado. La hidratación para la fórmula de Parkland, ¿sí? Que en la guardia la podemos tener pegadita en algún lado. 2 a 4 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie quemada. Bien, esto a pasar en 24 horas una vez que sacamos la cuenta. Ahora, esas 24 horas, ¿sí? El 50% lo tenemos que pasar en las primeras 8 horas. Esas 8 horas no quieren decir desde que llegó a la guardia, sino desde que fue el accidente. Por ahí el accidente fue, a ustedes les debe pasar en la guardia, atendiendo en la guardia, y dicen, no, bueno, un paciente tuvo un accidente hoy a las 2 de la tarde en la empresa, pero fue al hospital, fue a tal otro lado, fue acá, y después lo trajeron para acá, lo derivaron para acá. Y ese paciente, ustedes lo ven, llega sin vía, sin nada, y la hidratación, ¿dónde estuvo? Nadie sabe. Entonces se saca la cuenta y se empieza. Y si ustedes tienen 2 horas para llegar a esas 8 horas, en esas 2 horas tienen que pasarle el 50% de líquido, ¿sí? Lo más normal es que pasemos solución fisiológica. Ringer lactato es el ideal. ¿Está bien? 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las otras 16 horas hasta completar las 24 primeras horas. Luego de las primeras 8 se puede agregar dextrosa. El otro día uno me preguntaba por la dextrosa y todo eso, y decíamos que era por el tema de el cortisol y todas esas cosas. Y también pasa, ¿por qué? Porque al pasarle Ringer lactato y solución fisiológica es algo más osmolar, ¿sí? Parecido a lo que para tener y que no extravase todo el líquido, que es lo que va a perder el paciente, va a perder líquido. Entonces, para que no pase eso, le pasamos la dextrosa, pero después de las primeras 8 horas. Primero necesitamos tener osmolaridad dentro de y que retenga líquido y que no pase y ya produzca más edema todavía. ¿Está bien? Acá lo que tenemos es una tablita donde vamos a ver la profundidad. ¿Dónde? Una quemadura A es la quemadura de sol, viene el paciente que le duele, que quema, que arde, ¿sí? Vamos a tener eritema y a veces flictena. Superficie y es por flictenular, es la clasificación de Benaini. ¿Bien? Eso es una quemadura A. Una quemadura AB se divide en ABA y ABB. Es según la profundidad que vaya a tener dentro de lo que es la dermis. ¿Está bien? Y la quemadura B, podemos tener un paciente que llega y dice, no tengo dolor. Y tiene toda una zona blanca, ¿está bien? Que pudo haber sido por quemadura con agua, muy caliente, ¿bien? Una quemadura directamente amarronada, que eso es por fuego directo la mayoría de las veces, y una quemadura negra, en la que pudo haber sido por una quemadura eléctrica, ¿está bien? Y haya hecho ya una necrosis de todos los tejidos, que es la mayoría de las veces lo que pasa con las quemaduras eléctricas. Esto es un gráfico como para que vean más o menos la profundidad y por qué la quemadura B no duele. Porque quema hasta las terminaciones nerviosas.
El paciente no siente dolor. En la quemadura A va a estar a flor de piel toda esa quemadura y va a sentir mucho dolor. Y en las quemaduras AB es según la profundidad que tenga. ¿Está bien? La analgesia en quemaduras que son de no mucha extensión y no mucha profundidad, diclofenac, ibuprofeno, cualquier cosa de esas puede mejorar al paciente. Si no, lo ideal es empezar con opiáceos, ¿sí? Morfina, meperidina, ¿está bien? Fentanilo, pero eso ya no es para hacerlo por ahí un manejo tan en la guardia, sino más por ahí ya en la terapia intensiva cuando el paciente está muy quemado, ¿sí? Entonces tiene que pasar una terapia intensiva y ahí ya entra con una sedación más profundo, por ahí está intubado y todo lo demás. Esto es como para que vean la típica quemadura A de sol, misma paciente. Otra vez el temita de las profundidades. Esto ya es una quemadura B, tiene muchas flictenas, ¿sí? Y la flictena se forma cuando nosotros ya quemamos toda la epidermis, ¿sí? Y pasa a la dermis. ¿Está bien? Eso es lo que levanta la epidermis, justamente. Esto, lo ideal es sacar todo, hacer un buen lavado, ¿bien? Hoy en día tenemos clorexidina para hacerlo, lo tenemos en todos lados. Haces un buen lavado con clorexidina, lo secás despacito, Platzul, vendaje, ¿sí? Hoy en día también se usa mucho lo que es la cura húmeda oclusiva. En ese caso lo que podemos hacer es muy poca cantidad de Platzul, como si fuera casi una crema hidratante, y ponerle el papel film, que se está usando mucho hoy en día, que se hace bastante, que se viene usando las quemaduras húmedas. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa con eso? Tenemos que hacerlo y fijarnos dónde lo ponemos. Si el paciente está quemado, tratemos de cubrir con el papel film la zona que está quemado, no envolverlo, porque después va a venir todo macerado y vamos a lastimar toda la otra parte de piel también que va a tener por un exceso de humedad. Este es un paciente nuestro acá del sanatorio que también por una explosión, ¿sí?, de una garrafa tenía también heridas cortantes en la frente, en el dorso de la nariz, todo. ¿Sí? Tiene partes de quemadura ABA, ABB. Pueden ver ahí el cuello, todo el brazo, muy edematizado. Esto es otro paciente con quemaduras AB. Esto ya es ABB, se nota en el fondo del lecho, bien amarillento o blanquecino a veces. Entonces eso ya quiere decir que ya pasamos la profundidad, estamos bien profundos. Otra vez. Este chiquito tiene quemaduras B, que son estas que tenemos acá. ¿Sí? Después tenemos ABB, ya tiene todas flictenas, todo. Ese color que tiene, parte es de la quemadura y parte es del Platzul. Platzul es fotosensible. Si lo dejamos a la luz del sol o a la luz de las lámparas, todo, y lo dejamos así, que actúe, no sirve, no funciona. Es fotosensible, se desactiva y tenemos que cubrirlo siempre. Quemaduras en cara, lo que sea, hagamos una máscara y si queremos ponerle Platzul, lo cubrimos con una máscara, pero tiene que estar siempre cubierto. ¿Sí? Esto también, quemadura B, se puede ver en el dorso del pulgar y el dedo índice, esa parte blanca que tiene. Esto también, el brazo está todo edematizado, ¿sí? Lo que se ve ahí blanco, eso es quemadura B. En estos casos tenemos que ver que si el paciente, cómo está el lecho unguial, que tenga buen retorno venoso, que tenga pulsos periféricos, ¿sí? Si no, en estos casos tenemos que hacer una escarotomía, se llama, que tiene que ser tangenciales, directamente tenemos que abrir hasta llegar al tejido graso y a veces pasar el tejido graso y abrir hasta la fascia del músculo. Estos son los grupos de riesgo que tenemos para saber si tenemos que dejar un paciente internado o no. ¿Está bien? Grupo 1 y 2, la mayoría de las veces, esos son pacientes que se manejan en forma ambulatoria, ¿bien? Y grupo 3 y 4, grupo 3 es grave, grupo 4 es crítico. Fíjense que la quemadura A superficial ya con el 30%, arriba del 30%, queda internado el paciente. La quemadura B con el 16% del cuerpo
quemado ya queda internado, y una quemadura B profunda con el 6% del cuerpo también ya tendría que quedar internado. El 6 y el 20 ya tendría que quedar internado. ¿Qué es lo que nos agrava la situación en estos casos? Quemaduras en la cara, ¿sí? Por ahí con un menor porcentaje de quemadura tendría que quedar internado también. Quemadura de genitales y quemadura de todo lo que son pliegues también aumentan ese porcentaje y el paciente tiene que quedar internado. ¿Está bien? Acá teníamos lo que hablábamos recién, grupo 1 y 2 de Benaim, se pueden manejar en forma ambulatoria, y el grupo 3 y el 4 van por internación. El otro día nos pasó en una chica que vino a la consulta, vino el día lunes, la vio un médico, viéndola en ese momento dijo no hacía falta que esté internada, la mandó a la casa, volvió al otro día con muchísimo dolor, el brazo muy edematizado. Cuando la descubrimos, quedó internada. Creo que algunos, si estuvo en la guardia, creo que fue la semana pasada, hizo un lindo lío la chica y después quedó internada, todo. Tuvo que ir a quirófano el otro día, la llevamos a quirófano, todo, y tenía quemadura B del 5% del brazo y más quemaduras AB, todo, tenía todo el brazo quemado, más la cadera y la rodilla. El índice de Garcés y Artigas también es para ver el tema de la gravedad, ¿sí? Se maneja de otra forma, con puntos, nada. Cuenta bastante complicada, es mucho más fácil lo de Benaim, acordarse de los porcentajes que más o menos son esos, como para saber, ustedes que están en la guardia, por ahí mucho tiempo, entonces dicen, bueno, a ver, quemadura es fácil, porque es del 30% para arriba de una quemadura A, queda internado, el 16% de la AB queda internado y el 6% de la AB queda internado. Entonces, más o menos con esos tres numeritos ya tienen un paneo fácil de decir cuándo un paciente queda internado y cuándo no. También influye después ver un montón de cosas. Por ahí ustedes trabajan acá y no tienen el problema socioeconómico que puede tener otro paciente que se maneja a nivel hospitalario. Entonces, decirle a un paciente, no, mira, tenés que curarte en tu casa de esta manera, implica que el paciente por ahí no lo va a entender a veces, no va a tener quien lo cure porque vive solo. Hay que ver un montón de factores después cuando uno evalúa a un paciente para ver si se interna o no se interna. Esta chica el otro día que estuvo, al final terminó teniendo ataques de pánico, trastornos de no sé, un montón de cosas, tomaba medicación psiquiátrica, todo, y obvio, claro, cuando vino acá explotó por el dolor que sentía y todo lo demás, y explotó. Ya está, no hay manera. Entonces eso hay que manejarlo también, entonces hay que saberlo y saber comorbilidades que pueda tener el paciente, patologías, todo el contexto, no es nada más que la quemadura lo que uno tiene que ver cada vez que va a ver un paciente. Internación por la Asociación Argentina de Quemaduras, más o menos es algo parecido a todo lo que estuvimos viendo recién, 10% de superficie corporal quemada en menores de 10 años, en mayores de 50. ¿Está bien? 20% de superficie comprometida también de 10 a 50 años AB quedan internados, quemaduras profundas mayores del 5% de superficie corporal, quemaduras químicas y por descarga eléctrica, obviamente, ustedes todos saben que la descarga eléctrica y aparte que hacer electrocardiograma, evaluación de laboratorio con CPK y todo lo demás, los trastornos renales que puede producir, ahí tiene otro contexto y hay que evaluarlo por lo menos 24 horas si tuvo más, sabiendo que si había tenido algún trastorno a nivel cardiológico, tiene que quedar internado y ser evaluado todas esas zonas. Las zonas especiales, que es lo que estuvimos hablando hoy, cara, genitales y pliegues. Fundamental, si tuvo lesión inhalatoria, ¿sí? ¿Con qué fue la lesión inhalatoria? Muchas veces pudo haber sido nada más que por el humo, ¿sí? Y quemar todo lo que es la vía aérea superior, y hay veces que pudo haber sido por el hollín, y eso produjo muchas alteraciones y a nivel pulmonar directamente, ¿está bien? Las comorbilidades, que es lo que estuvimos hablando recién, y miren abajo, contención psicológica y la rehabilitación. Fundamental la parte psicológica de un paciente cuando está muy quemado, ya arriba de un 30%, y después influye también la personalidad de cada paciente, y la rehabilitación, tratar de empezar la rehabilitación lo antes posible. Por eso esto de que cuando un paciente entra quemado con un porcentaje importante del cuerpo, tratar de hacer todo lo más rápido posible. Que la primera curación de quirófano sea lo más profunda y mejor que posible para que ese paciente ya empiece al segundo, tercer, cuarto día a regenerar tejido y pueda tener una mejor
rehabilitación a futuro. Los tratamientos complementarios, todo lo que es el tratamiento titánico, la protección gástrica, ocular, cuando fueron así este tipo de quemaduras por fuego y todo a nivel de cara, está bien. Sedación, muchos casos, oxígeno humidificado, profilaxis para trombosis pulmonar, reposición de minerales, ¿sí? Y las nebulizaciones. Esto, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora es el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, un paciente quemado, toda esa zona que ustedes ven ahí amarronada, cuando uno lo toca, eso es muy acartonado, eso es quemadura B. ¿Sí? Esto es fuego directo. Se estuvo haciendo la primer, digamos, cuando uno entra al quirófano, lo que hace es primero una cura sucia, trata de sacar todo para ver y reevaluar otra vez al paciente para ver qué quemadura quedó y qué es lo que uno puede ver bien después de la primera limpieza. Tenemos un tiempo sucio, lavado antiséptico con iodopovidona o clorexidina, eliminación de todas las flectenas, ¿no? Restos de tejido, a veces de ropa que está pegada, si son ropa de nylon, puede pasar. Rasurado cuando están quemados en la cabeza, ¿bien? O pacientes con mucho vello para evitar después sobreinfecciones. Nuevo lavado con solución fisiológica, recambio de los campos estériles. Otra vez hacemos un tiempo limpio donde tenemos que reevaluar, porque por ahí el paciente viene con la ropa pegada, con tejido, todo. Una vez que sacamos todo ese tejido y quedó el paciente bien presentable, ahí tenemos que volver a verlo y a reevaluar la profundidad de las quemaduras y el porcentaje que tiene de quemado ese paciente. Esto acá tienen para que vayan viendo cómo evoluciona el paciente. Eso apenas lo entramos al quirófano, todas las quemaduras que tenía todavía restos de piel y todo que está desvitalizado. Una vez que lo intuban, la tercera está intubado ya, y después cómo está a los 3-4 días. ¿Sí? Las escarotomías son incisiones descompresivas que liberan las arterias y venas comprometidas, constricción de la quemadura. Eso se ve mucho a nivel de tórax, abdomen, ¿sí? Que no nos va a dejar respirar bien al paciente. ¿Sí? Cuando uno ve que el paciente le cuesta respirar y que no expande el tórax, hay que evaluarlo bien para saber si eso es una quemadura B. Si es circunferencial, tenemos que hacer escarotomías. Y eso va a mejorar con eso solo, inmediatamente les diría, la saturación de oxígeno y todo. En los miembros, tanto superiores como inferiores, puede ser en el cuello también, ¿está bien? Hay que evaluarlo eso bien, porque si uno deja que ese edema y eso complique la vascularización, hasta el paciente puede perder un miembro por no haberlo evaluado bien. La escarotomía, las indicaciones son las quemaduras profundas, todo lo que estuvimos viendo recién, circunferenciales en brazos, en tórax y abdomen, como la expulsión del tórax. ¿Sí? Falta de pulso distal en miembros superiores e inferiores, retraso del relleno capilar, ¿sí? Parestesia de los miembros, el paciente va a sentir que se le duermen los brazos o las piernas, y dificultad de la expansión en la caja torácica en la inspiración. Esta es en la forma correcta que se tienen que hacer las escarotomías, ¿sí? Tanto en miembros como en el tórax. Hay muchas veces que hay estas que son así escarotomías lineales, o si no, en damero, donde se forman cruces aparte cuando uno ve que todavía no expande bien el tórax. Aparte de hacerlas longitudinales, tiene que ser transversales para que eso expanda mejor. Y en estos casos es la otra dificultad que tenemos. Por ahí uno ve que haciendo esto, el paciente no mejora la circulación de los miembros, todo, entonces tiene que llegar a hacer la fasciotomía, cortar directamente también en la fascia del músculo. Para que lo vean en posición, tiene por aquí quirófano, se hace hasta en los dedos también, ¿sí? Hoy, Diego, mandaste un video donde lo estaban haciendo, que era una Fierich. Esto es los pacientes en los que hay que hacérselo, ¿no? Cuando viene un paciente que está con una quemadurita chiquita, no, son pacientes con quemaduras graves, arriba del 40-50% de la quemadura del cuerpo, ¿sí? La escarectomía, ¿sí? Que es sacar por completo la escara, ¿está bien? Tenemos dos formas, una escarectomía total, cuando uno viene directamente, sacamos todo el tejido quemado,
ese tejido quemado vamos a poder llegar muchas veces también hasta lo que sería directamente el plano muscular. Vamos a llegar hasta la fascia del músculo y dejar muy poco tejido celular subcutáneo. Esto es una escalectomía, ¿está bien? Donde se le sacó casi todo el tejido. Ven que ahí quedan algunas zonas que son amarillentas y es tejido graso. Lo demás ya está fascia del músculo. Esto también. Lo que sí tenemos que ver en estos pacientes es que no los podemos dejar así, cuando tienen más del 40% del cuerpo quemado. Hoy en día hay muchas cosas que podemos hacer, que son, hay bancos de piel cadavérica, ¿está bien? O tenemos aparte pelcuprón, hay otras cosas que son piel de chancho, ¿sí? Que está con todo un tratamiento, están liofilizadas, tienen hecho rayos, todo, que se pueden poner, ¿para qué? Para que el paciente no pierda tanto líquido, no pierda tanto la temperatura del cuerpo, ¿sí? Y que tenga una recuperación mucho más rápida. Lo que tenemos que hacer con esto es formar otra vez una capa algo parecido a una dermis. ¿Está bien? Después sí lo vamos a tener que injertar para hacer algo también similar a una epidermis. Las indicaciones de la escalectomía son quemaduras profundas, más del 20% de superficie corporal, paciente con falla de perfusión tisular, obeso, diabético y todo lo demás. Ojo, yo puedo tener una quemadura del 10% o del 5% y hay que hacer la escalectomía igual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese tejido vuelva a un tejido vital y que regenere tejido, no nada más que en una de 20% o más todavía de superficie corporal. La escalectomía tangencial es la que hacemos por capas hasta llegar, es como si estuviéramos cortándole fetas al paciente hasta llegar a un tejido vital. Se hace muchas veces, esto lo hicimos el otro día con la chica del brazo quemado, usamos un dermátomo y toda la parte de quemadura B que tenía la fuimos sacando hasta llegar a tejido vital. Una vez que ese tejido empieza con un sangrado, por más que sea un puntillado, ya ahí frenamos. Y por ahí hicimos, la otra chica entró el día jueves y después entró el sábado otra vez a quirófano para ver cómo estaba y cómo había evolucionado. Y hicimos otra vez algunas zonas de escalectomía y ya el lunes se fue de alta a su casa. Las indicaciones, quemaduras también de espesor total, que no epitelizan espontáneamente. Por ahí tenemos pacientes que uno ve que está bien, lo manda a la casa, a las 48 horas cuando lo vuelve a evaluar, que siempre hay que evaluarlo a las 48 horas, ese tejido no está vital y hay que hacer la escalectomía tangencial otra vez. Quemaduras profundas en cara también. La fasciotomía, que es lo que estuvimos hablando recién, mucho se da también en quemaduras eléctricas, quemaduras profundas por carbonización en fuego directo y las escalectomías tardías. Por esto que hoy hablábamos. Uno puede tener ese edema y uno hace la esclerotomía, no la hace, dice no, todavía está bien, y después termina teniendo un problema mucho mayor con el paciente. Esto es la fasciotomía, ¿sí? Queda expuesto y esto cuando uno corta la fascia, el músculo se vierte hacia afuera y después hay que esperar a que ese edema baje como para poder hacer un cierre de toda esta zona. Esto para tener una idea más o menos que en el quirófano, una vez que vamos a hacer un injerto, por ahí no 30 grados, pero arriba de 25 grados tiene que estar el quirófano para que el paciente no pierda tanto calor ni nada. Hay que hacer un debridamiento de toda la zona que está quemada para poder tener un tejido vital donde poder poner el injerto y que ese injerto vaya a prender como necesitamos nosotros. Prioridad en las zonas especiales, que son todos los pliegues y zonas genitales. Hay veces que uno tiene que ir viendo la profundidad del injerto, hay veces que son un injerto fino, que tiene 0,2 milímetros, y hay veces que hay que hacer un injerto de piel total, que son las zonas donde tenemos pliegues y lo demás. Y eso también hoy en día tenemos un montón de elementos que lo vamos a ver, que son mallas de dermis y cosas que eso nos va a ayudar para que, por ejemplo, un pliegue no sea una zona de un injerto, por más que le pongamos un injerto fino, no va a quedar duro y compacto y no va a tener una pérdida de movilidad en esa zona. Acá tenemos lo que son los injertos, autoinjertos, que es del mismo paciente, homoinjerto, de la misma especie, que es lo del cadavérico y lo demás, senoinjerto, que es de otra especie, que son la piel de chancho,
Bien, y en ingeniería tisular, que esto es lo que le estaba diciendo recién, que ahora lo vemos, esto es piel de banco, ¿sí? De banco de piel. Estas son las dermis que estábamos hablando. Tenemos íntegra, matriderm, que es la que está allá abajo, y esto que es el pelcuprón, que es una matriz dérmica celular de origen porcino. Todo eso tiene tratamientos específicos, todo donde lo van a poder colocar igual. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Cualquiera de estas que usemos, siempre arriba necesita un injerto de piel. Bien, por ahí el injerto ese de piel puede ser un injerto de piel muy fino y con pacientes que tenemos del 40-50% del cuerpo quemado. Esto lo hacemos como para que tengan algo parecido a una dermis, como les decía hoy, y después el injerto que hagamos sobre eso, ¿sí? Podemos hacer un injerto mallado. El mallado quiere decir que es como una malla, se estira, ¿sí? Y en vez de por ahí con una pequeña lonja de 10 centímetros, cubrimos 30 centímetros. ¿Entienden? El injerto de las curaciones, bueno, grasa furacinada, grasa seca, los vendajes, apósitos a Brown, férulas, ¿sí? Siempre cuando uno hace un injerto en alguna zona tiene que mantener una posición anatómica del cuerpo. Esto es lo que se explicaba recién de, por ejemplo, un injerto mallado, como las mallas esas de metal que hay. Entonces, con esto lo que hacemos es que con un pedacito de piel, ¿sí? Nosotros cubrimos toda la extensión que tenemos que cubrir y no tener que hacerle otra lesión más grande todavía al paciente, sino que con esto en 10-15 días está reepitelizado casi por completo. Esto que se ve, por ejemplo, en la foto de arriba, ¿sí? A la derecha, lo que vemos es esa capita blanca que tiene puesto, es como si fuera un papel. ¿Bien? Eso es el matriderm. El matriderm se moja, una vez que se moja, uno le pone el injerto arriba, que le pusimos un injerto mallado, y le pusimos un back. Ese back, cuando lo sacamos a la semana, tiene casi el 70% de toda la superficie que teníamos antes repitelizada. Cura de las zonas especiales, manos si es caracterizada, cura oclusiva, ¿sí? Cabeza, cara, cuello, pueden usar sulfadacina de plata, colagenasa, rifampicina. La cara muchas veces conviene también, según la profundidad que tenga la quemadura, hacer una máscara. Agarran una gasa, le hacen los ojitos, la nariz y la boca, eso se lo ponen y cada 4 horas solución fisiológica. ¿Está bien? Y con eso es mejor que estar poniéndole 4 kilos de cualquier crema y todo lo demás. ¿Sí? Esto es lo que les decía, que muchas veces uno llega a la habitación y está el paciente con la cara mitad gris, mitad marrón, mitad y todo chorreando porque está lleno de platzul el paciente. Esto, obviamente, los pacientes ambulatorios, según el tipo de quemadura que hayan tenido, entre 48 y 72 horas hay que hacer siempre los controles. Quemadura de las zonas especiales son cara y cuello, expuesta, como habíamos dicho recién, 4 veces por día solución fisiológica o hidratar esa zona. Podemos hacer 2 cosas, o hidratarlo con solución fisiológica y tenerlo cubierto, o pasarle el Platzul como si fuera una crema hidratante y cubrirlo. ¿Está bien? Manos, inmovilización con posición funcional, ¿sí? Movilización precoz para todo esto. Siempre el paciente, por más que lo vendemos por completo, tenemos que tratar de que ese paciente en una semana pueda, aunque sea, mover un poco los dedos, ¿sí? Miembros inferiores, control de trombosis venosa, genitales, cura expuesta, ¿sí? Lo mismo que en la cara. Debilidación enzimática que puede ser con Iruxol, que elimina tejido necrótico, quemadura CB, menor del 20%. Sulfadiacina de plata, Platzul, que nos puede servir tanto para gram positivos como negativos, puede producir un poco de leucopenia, pero eso es algo raro. Sirve para sacar necróticas. Solución de Dakin Carrel, ¿sí? Es agua o solución fisiológica con lavandina únicamente. Muy poca cantidad, es al 0,025%, pero con eso se pueden hacer tranquilamente las curaciones de los pacientes quemados. Eso va a evitar un montón de infecciones, molesta y duele cuando lo pone, pero si uno hace la curación y después le pone una gasa embebida con eso sobre la quemadura y la deja 10 minutitos, cuando lo saca, el tejido está
súper vital y se ha venido con mucho de tejido que está ahí desvitalizado y todo. Yodopovidona hoy en día casi nadie usa, ¿sí? Para hacer las curaciones, desnaturaliza las proteínas, también es de amplio espectro, pero casi nadie lo usa. Sí usamos la rifampicina, ¿sí? Se usa mucho también para la zona de rifampicina, se usa mucho para la zona de donde estuvo, donde se sacó el injerto, ¿está bien? Y quedamos siempre con una gasita muy chiquitita, muy finita, una sola capa, y se le va tirando hasta que eso va levantando a medida que va reepitelizando la zona que fue la dadora, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que ver son las secuelas que les van a quedar a estos pacientes. ¿Eh? Mucho pasa, las secuelas que podemos tener son en las zonas funcionales, los pliegues, todo eso que hablábamos hoy, las manchas que pueden quedar, ¿no? Sabemos que una quemadura A en 10 a 15 días va a estar curada por completo, una B nos puede llevar hasta un mes. Ahí difiere entre la curación, cómo va a ser, si es una ABA, casi va a tener una revitalización por completo, ¿sí? Sin casi dejar ninguna secuela. En la ABB sí va a haber secuelas que van a ser hiperpigmentaciones y puede haber algún tipo de cicatrización queloide. Y en la B sí va a haber retracciones de todo el tejido, más cuando los pacientes no fueron curados a tiempo, ¿sí? Y por ahí dejaron que evolucione la quemadura de alguna manera que no es la debida. Este fue un paciente que hicimos acá en medicina laboral, vino con todas esas retracciones, tenía las dos manos así, y después de hacerle injerto, tratamiento con los traumatólogos, todo, tuvimos que sacarle todas las adherencias que tenía, pudimos hacer las artrodesis, todo, y el paciente hoy en día, de tener las manos en garra y no poder agarrar ni un vaso, ya puede hacer pinza con el primero, segundo y tercer dedo, ¿sí? Y le bajó muchísimo la incapacidad que tenía este paciente. Presoterapia, que es una de las cosas que se hace en estos casos y con estos pacientes. Lo difícil de esto son terapias muy largas, son de casi de 6 meses a un año de tratamiento. El problema es que el paciente aguante este tipo de tratamiento por tanto tiempo y las vendas que se ponen, estas que son, en realidad son vendas elásticas pero son muy ajustadas, ¿sí? Se mandan a hacer a medida todo. Lo difícil es que el paciente aguante la presión que siente todo el día, ¿sí? Más en la cara como como estos dos pacientes. Son las secuelas muy graves, ¿no?